Hola, hola, ¿qué tal? Noche de viernes en Santiago y justo el Día del Patrimonio Cultural que se celebra en todo el país para conmemorar justamente la cultura, el patrimonio, las tradiciones. Así es que algo de eso también vamos a conversar hoy día, pero más vinculado al patrimonio inmaterial o cultural territorial, en este caso del norte de Chile, porque vamos a conversar con Carolina Quesada, que es directora de su ópera prima Perro sin cola, que es una docuficción que ahí está Carolina, que se puede ver en estos días gratuitamente en el Festival de Cine de Puerto Montt. Así es que ahí está Carolina. Carolina Quesada. Ella es de Antofagasta, pero está radicada en Valparaíso y hace clases en la universidad de taller. Ahí está Carolina, entrando. Hola, ¿qué tal, Carolina? ¿Me escuchas bien? Hola, que te escucho bien. Perfecto, yo también te escucho a ti. Están entrando algunas personas ya para que podamos conversar sobre tu ópera prima, Perro sin cola, que se puede ver en estos días gratuitamente en el Festival de Cine de Puerto Montt. Mira qué paradojal. En el sur van a poder ver una película que tiene mucho de documental también, que tiene una perspectiva muy territorial, pero desde el norte. ¿Te parece si para comenzar a conversar hablemos de lo territorial, de las particularidades de tu película? Ahí está entrando Karin Coyur, muchos saludos, que también hemos conversado varias veces con ella. Ella es de Chiloé y directora de cine, de Historia de mi nombre. También hemos tenido la oportunidad. Qué rico hablar con mujeres directoras, que es algo que yo suelo hacer. Y justamente hoy día, un día en que conmemoramos y celebramos el Día del Patrimonio Cultural. En ese sentido te quería preguntar, desde tu perspectiva, ¿cómo se vive o debiera vivirse el patrimonio en términos más territoriales, tal vez? Por ejemplo, en el norte de Chile, con sus especificidades. Tú viviste 21 años de tu vida allá y luego te fuiste a Valparaíso. ¿Cómo es entonces el rescate cultural, particularmente del norte? Eh, bueno, bacán, gracias por la invitación, primero que todo. También gracias por los que se están ahí uniendo. Leo varios amiguitos, amiguitas. Eh, bueno, creo que la vinculación territorial es clave para tener un apego y por tanto cuidado eh, de los espacios, de las historias. Y tristemente en el norte igual eso eh, por este fin o objetivo exitista, creo que se ha perdido. Entonces las ciudades, al menos las que yo, Antofagasta particularmente, ocurre que, no sé, no existe tanto apego. A mí me gustaría que existiera más porque creo que desde ahí, si tienes una vinculación emocional, quizás las historias no se olvidan, los personajes no se pierden, los espacios no se destruyen, ¿cachai? Sobre Mm. todo en escenas de sacrificio que tristemente, permiso que la cumbia, ¡Cumbia se llama! ¡Qué sí, buen cumbia, nombre! Bien movida. sí, le encanta, no sé, le encanta, sí, hago clase y pasa de un lado a la otra. Como que supiera que hay una cama. No alcancé a ver si Pero era bueno, perrito o gato. es gata, una gata. Gata, ya. Distinto al título de tu película Perro sin cola, que ustedes pueden ver en estos días gratuitamente en el Festival de Cine de Puerto Montt. Entremos en materia entonces respecto de esta película, particularmente del género. Tenemos una ficción que está basada en Ujú. personajes que tú veías cerca de tu casa, estos jóvenes, pero también tiene un aspecto súper interesante como en tono documental, cuando hay testimonios específicos de personas que hablan a la cámara y cuentan su historia, ya sea como bailarinas de semáforo o como en el caso de una persona, de una mujer migrante colombiana que cuenta su historia. ¿Cómo fue este Ujú. proceso de hibridación o de mezclar? Esto es
una docuficción, es una mezcla, ¿cómo lo ves tú en términos de género? Eh, sí, es difícil igual clasificarlo Mm. sabes que nunca me había, nunca, no me había visto en esta posición de tener que clasificarla, como que creo que es una película, ¿cachai? Como no, así como me parece que los documentales son películas y las ficciones son películas y están en general al servicio de las emociones y al relato. Si tuviese que clasificarla, claro, sería más híbrida, pero aún así me cuesta porque creo que hay que un poco dejar de lado la categorización. Hay algunos festivales, de hecho, que lo han hecho, ya no separan, no mezclan todo, las competencias, Sí. pero si tuviese que regirme por esta lógica clásica, creo que sería una docu-ficción o una ficción docu, no sé, por porcentaje debería ser más ficción que documental. Claro, en esta línea, como tú dices, híbrida, ya no se define en relación a lo que es documental. Por ejemplo, el Festival de Antofagasta, que antiguamente era Antofadocs, que era dirigido especialmente a documentales, ahora es Antofacine, con una expresión mucho Claro. más amplia, más bien en en la lógica de la no ficción. Pero esta película en particular tiene esa especificidad y por eso, sin catalogarla y en una mirada más amplia, esa decisión de incorporar esos testimonios creo que le da un realismo y una fuerza especial, donde finalmente están mezclados, ¿no? Las Ujú. historias ficcionales con la realidad que se vive en el territorio. Entonces, cuéntame específicamente de esa decisión de incorporar la mirada de personas reales. Esa decisión pasa porque en general a mí el cine que me gusta es el cine híbrido. Como si tuviese que buscar como gustos y referencias, me gusta el cine, ese cine que de la ficción saca lo mejor de lo real o de las observaciones documentales y y que se cruzan con el relato nada, del imaginario de los equipos de realizadores o de los directores o directoras. Es el cine que a mí más me gusta porque lo siento más honesto. Quizás no son todas las películas honestas, pero encuentro que ahí eh, hay algo de verdad, más que de verosimilitud, que es lo que el cine busca permanentemente. Yo creo que ahí hay algo de verdad sobre la construcción de esa historia. Entonces, teniendo en base ese gusto y esa perspectiva, mis estudios en general los hice haciendo documental y docuficción, como que todos los ejercicios pasaban por ahí. Y cuando me planteé y le planteé al equipo que hiciéramos una película, eh, todas, que somos la mayoría mujeres, sabíamos que venía una carga documental. Lo que no sabía ni yo ni el equipo era cómo iba a aparecer. Y eso lo dejamos abierto, un poco también con la experiencia que nos dio en la universidad, trabajar mucho en la calle, como saber cómo reaccionar con cámara y sonido ante situaciones documentales. Y eso hicimos, como con la familia colombiana, fue el momento en que apareció el método y el lenguaje. Y en montaje, el primer montaje lo hizo el José Luis Torres Leiva, y el José no quiso dejarlo documental. Y yo quería que apareciera el documental. Entonces, él hizo un primer corte y después yo retomé el montaje, empecé a probar dónde podían ir en esta estructura más, no sé, más rizomática, que es algo que también me gusta más del cine que la clásica desarrollo, o sea, inicio, desarrollo, desenlace, en la aristotélica, como que no me gusta mucho esa tampoco, esa estructura. Eh, entonces, nada, se abre esta primera historia, eh, ante la conversación, definimos el tiro de cámara y le digo al equipo que así va a ser todo el resto, frontal, de diálogo uno a uno y algo también como un trocito de la vida de esas personas, como
no sé, como una ventanita a poder ver estos mundos. A propósito que los personajes están en tránsito permanente y se cruzan con historias, entonces era como una posibilidad de también acceder a esas historias que nosotras no estábamos encontrando. Un poco de transparentar el método, la forma, las intenciones, el discurso. En ese sentido, no es casual que José Luis Torres Leiva, un tremendo director nacional que justamente ha incursionado en esta hibridación, haya sido tu asesor de montaje, porque él justamente camina entre esos dos mundos. Y me parece especialmente llamativo también que se ha producido una suerte, no sé si de movimiento, a lo mejor es mucho, pero que hay varias películas, conversaba también con Donoso, con Jorge, respecto de París Liquidado, y también tiene esta dosis de docuficción, y también ocurre en Antofagasta. ¿Qué pasa en Antofagasta particularmente que da pie para este tipo de hibridaciones, también mostrando una realidad, la diferencia entre los que están ubicados desde en la línea del tren hacia arriba y los que están hacia abajo, digamos, esta lectura más bien distante del mar. Uno desde el centro se puede imaginar siempre el norte cercano al mar, y sin embargo en estas tomas, en estas poblaciones, el mar es casi un hilito al final del horizonte de muy difícil acceso. La realidad de las tomas, de los campamentos en Antofagasta siempre fue parte de tus preocupaciones. ¿Cuándo supiste que ibas a hacer tu primera película en esa situación, en ese lugar territorial específico? Mira, la peli transcurre en una población que se llama Miramar. La Miramar es la primera toma de Antofagasta, el primer asentamiento territorial en Antofagasta. Se ve como toma porque justamente no estaba pensada para el recorrido vehicular, ¿cachai? Son angostitos los pasajes. De hecho, mis amigos de Valpo me decían como que era muy Valparaíso lo que veían. Y mis amigos de Antofa me decían, oye, es como Valpo. Pero ocurre que la historia transcurre en verdad en lugares que están, no sé cómo se dirá urbanísticamente, pero ya están, no sé, Asentados. asentados, ¿cachai? Sí tiene como historia que no se puede olvidar, pues, el espacio habla. A mí me gusta mucho la materialidad, la textura que tienen esos espacios. Y tiene también que ver con mis decisiones o mis gustos sobre como lo que no sería lo hegemónico, ¿no? Como lo que no, la belleza hegemónica no me atrae mucho, la verdad. Y Antofagasta creo que todo el mundo que la conoce siempre dice que es feo, que como las primeras reacciones no son de, ay, qué linda esta ciudad, ¿cachai? Y a mí me interesaba justamente sublimar eso, po. Me interesaba que sí fuera bello para el ojo al menos de los que habitamos ese territorio. Yo me siento súper cercana, por más que ahora esté en Valparaíso, siempre he estado yendo habitualmente a Antofa, mis núcleos amorosos, amistosos, cuando digo amoroso me refiero a los amistosos, a lo familiar, están allá, ¿cachai? No, si bien acá también tengo eso, pero no los puedo erradicar. Y en Antofa pasan muchas cosas, po. Pasan cosas que ni siquiera se masifican, ¿cachai? Imagínate que todo el Chile ve las noticias de Santiago, y no sé, Antofita es un lugar, es la perla, ¿cachai? Es un lugar como que quizás no está tan pulida, pero ese borde costero que tú mencionas que no se ve, eh, es bellísimo, ¿cachai? A mí no me interesaba, de hecho, mostrar lo bello, ¿cachai? Me gustaba estar ahí donde habitamos, donde nos criamos, donde, no sé, esa casa, por ejemplo, la casa de mi tía, de mi tío que falleció hace poquito, esos espacios son conocidos, ¿cachai? No son ajenos. Y no me interesaba ir al mar en ese minuto
de hecho ahora estoy escribiendo algo con el mar, pero en ese minuto no me interesaba ir al mar porque creo que justamente el afuerino, el que llega, es lo que va a encontrar más bello, ¿cachai? Entonces, como soy de allá, me parecía que invertir el tiempo en ese momento en el borde, en la belleza como que se puede encontrar, no era el espacio para hablar de esta película, de estos personajes. Ahí la gente está diciendo que Valparaíso y Antofagasta tienen también su parecido, tal como tú mencionabas. Hay algunas cuestiones particulares que, si bien tú nos explicas que esta es una población asentada y no una toma reciente, sí hay situaciones que uno podría asimilar más a una toma, por ejemplo, en el tema del agua. Cuando se usa, bueno, la escasez de agua es una cuestión bastante más generalizada, pero aquí vemos cómo usan agua en botellas. Tú en otra entrevista señalabas lo difícil que es ir al baño en una situación así. Y ahí hay particularidades muy específicas de situaciones habitacionales que se creían erradicadas, digamos. Sin embargo, esa es una realidad que subsiste. Sí, qué bonito lo que comentas sobre el detalle que te fijas sobre las botellas de agua. Fue algo que con la directora de arte hablamos harto, porque bueno, tú llegas a Antofagasta y te enfermas y tomas agua de la llave, ¿cachai? Entonces, o sea, básicamente hace años mm, tenemos que pagar por el agua, ¿cachai? Dos veces, de algún modo, ¿cachai? Eso hace que la segregación se vea más, ¿cachai? Y la rabia se siente más, ¿cachai? Entonces, cuando tú habláis del Jorge, por ejemplo, nada, chamaco, yo creo que al igual que, o sea, ambos equipos, de hecho, comparten parte de equipos, ambas películas, tenemos un poco de frustración, de rabia, de, no sé, de injusticia, sentimos la injusticia por no poder, por ver cómo no todos podemos acceder no sé, a lo básico, ¿cachai? Tuvimos la fortuna también de poder salir de la ciudad y ir a estudiar afuera y también estar así pulsando que el cine que el cine en Antofagasta no se pierda, ¿cachai? Con toda la historia que trae, con la Adriana Suánich, ¿cachai? Eh, pero yo creo que nos mueve un poco la injusticia, no lo podemos olvidar, porque naces en un lugar que tú lo encuentras bellísimo, que no es fácil de encontrar bello para el que viene de afuera, y ves cómo lo explotan, lo ensucian, lo destruyen, ¿cachai? Y no tomar agua de la llave es un ejemplo directo que te afecta transversalmente a todos, ¿cachai? A todas. Y por eso en la película aparece se componen con botellas de agua, se busca que se evidencie que el agua está... Son detalles, me gusta que me lo hayas mencionado porque creo que es así un afinar el ojo ahí muy agudo y trabajamos un montón para justamente tratar de tener distintos niveles de narrativo. Y ese, por ejemplo, no es uno específico, pero está, ¿cachai? Está ahí declarado. Sí, desde una mirada más feminista aprovecho de saludar a mi amiga Catalina Lagos, que fue candidata convencional. Y ahí hay un hecho bien particular en relación a las toallas higiénicas, por ejemplo, cuando la Uh -huh. protagonista Rosario no tiene plata y tiene que robarse toallas de un supermercado por una cuestión esencial, o sea, en derechos humanos, las mujeres privadas de libertad o cualquier mujer tienen el derecho básico a tener una forma de cuidado femenino como es. Entonces, también me gustó que lo planteara de esa manera, con esa especificidad y esa urgencia de Uh los -huh. derechos sexuales y reproductivos o de la salud de las mujeres. Sí, eso me pasó a mí. Eso en algún minuto no tenía plata y no tenía toallas, ¿cachai? Y nada, logré zafar. A ver, no robé, pero me pasó que son cosas tan chiquititas que nadie toma en consideración, ¿cachai? Como cuando eres cabro chico, cabra chica y no tenéis plata para la colación. Mm, Y eso te queda, te marca, ¿cachai? Entonces, mm. tú al comienzo comentabas que es una historia de personajes observados, pero también es una cruza de vivencias, de amigos, de amigas, de mi adolescencia, de mi infancia, termina siendo una mixtura.
Para quienes recién se están integrando, Perro sin cola de Carolina Quesada está disponible gratuitamente en estos días hasta el 31 de mayo en el Festival de Cine de Puerto Montt, que también, si hay algo bueno dentro del drama de la pandemia, es la posibilidad de acceder a cine desde las regiones y al cine de regiones también, así es que aprovechen la oportunidad de ver esa película. Parido y Criado también está ahí. Hay otros trabajos regionales, que este es el momento de acercarnos. La cantidad de cosas que uno aprende viendo películas es realmente impresionante, así es que hay una tremenda posibilidad ahí. Entonces, estamos hablando de una historia de Rosario, una joven adolescente bastante rebelde, que le toca, sí, porque la sacan del colegio porque se abofeteó con unos amigos, tiene una relación muy conflictiva con una madre también bastante fuerte y dura, y ellas habitan en esta población, una toma asentada, y las relaciones son muy, muy duras entre ellas, y además esta mamá tiene una pareja que claramente no es un aporte a esa familia. Cómo se fue construyendo ese trabajo, que es bien particular esta relación, porque no es tan habitual verlo tan descarnadamente, esta tensión permanente entre dos mujeres, incluso ella cree que su mamá simplemente no la quiere, y puede haber algo de eso también, o sea, las relaciones entre familias no necesariamente siempre son dulces y como uno quisiera, digamos. ¿Cómo fuiste desarrollando esa tensión entre ellas, tan compleja? Bueno, me pasaba particularmente que es difícil, o no sé, no es difícil, pero habitualmente uno conoce como historias más vinculadas a la violencia entre el hombre, la figura masculina, y los hijos, ¿no es cierto? Pero ocurre que también existe esto otro que es mujeres que en verdad no querían ser madres, ¿cachai? O sea, la maternidad va a ser deseada o no va a ser, ¿cachai? Así es. Y se arrastra y va creciendo esa criatura y esa criatura va cargando esas emociones que su madre le ha ido tensionando y me interesaba ver ese pedacito de vida o construir ese pedacito, o representar ese pedacito de vida cuando ya eres adolescente y medio que estás en el cambio hacia la adultez y sostenerte por tus propios medios. Eh, Cuando tu vida ha cargado con una madre que no quiso ser madre, ¿cachai? Una madre que en verdad sus intenciones estaban por otro lado, sus deseos estaban por otro lado. Eh, entonces, problematizar eso para mí era una posibilidad de hacer algo para ver algo que habitualmente no se muestra, ¿cachai? Eh, y fue Sí. difícil justamente por lo mismo, porque o sea, yo con mi madre, por ejemplo, que uno siempre cuando escribe, sobre todo creo yo cuando escribimos nuestras primeras películas, está ahí tu corazón abierto, ¿cachai? Porque Mm. es tu materia prima y yo con mi madre tengo una relación fantástica, la adoro. Eh, entonces, ¿cómo construir esa relación? Y ahí empezó la conversación con muchos amigos, amigas, que siempre te van contando como un poco cómo cargan las tensiones con su familia. Eh, y también cambiarle las experiencias con lo masculino, llevarlo a lo femenino, o sea, que no encontrar como la mujer, la representación de una madre como la que todos esperaríamos ver o hemos sido criados viendo en el cine, ¿cachai? Como la acogedora, la que no tiene cuestionamientos, la que no sé, la mujer que no, es madre ante todo, ¿cachai? Entonces me interesaba ir hacia ese otro lugar. Esa madre que quiere ser más bien más mujer que madre, ¿cachai? Y que es súper válido también en el fondo, porque a propósito de todas las discusiones que ha habido por el tema constituyente y las que va a haber a propósito de la nueva constitución, el sistema de cuidados, como el cuidado de hijos e hijas no debe ser solo una responsabilidad de la mujer, sino una responsabilidad social, cómo podemos cuantificar el trabajo doméstico, que no es amor, es trabajo, y eso, claro, en Ujú. principio para las generaciones más antiguas les choca, pero de verdad criar, formar, cocinar, hacer las labores de la casa, es un trabajo que además aporta
un porcentaje muy importante del Producto Interno Bruto de los países. O sea, si eso se cuantificara realmente, sería un aporte fundamental. Entonces creo que son discusiones que tienen que hacerse en distintos ámbitos. Por otro lado, el tema de la violencia que tú mencionabas, también hay situaciones de violencia intrafamiliar, particularmente de pareja. ¿Te cuestionaste en algún momento cómo abordarla? Porque ya teníamos esta tensión bueno, finalmente es parte de todo, es parte de esta vida difícil, es parte de las tensiones de una mujer que tiene que salir a trabajar a otra casa para poder mantener a su familia, o una hija que está en tensión, en descubrimiento. Entonces la vida precaria, más aún de una población como esta que tú nos muestras, donde la violencia se manifiesta de distintas maneras. Sí, me interesaba que la violencia no fuera explícita, que más clavar la duda de qué está ocurriendo ahí y ver cómo lo que cargas hace años. Me interesaba mucho trabajar la violencia desde ahí. Que completáramos con nuestro imaginario de espectadores lo que ya es evidente de la tensión que se vive entre los personajes. Y me interesaba abordar la violencia como, o sea, hay un personaje que es el que lo pasa más mal, porque desaparece, por decirlo así, de la historia, y el más vulnerable de todos, que es el perro de, bueno, si alguien no la ha visto todavía, lo siento. Me interesaba que justamente en ese personaje más vulnerable, que se ve así como a veces, no sé qué, se pudiera patentar esa violencia explícita, pero todo el resto se manejara en la tensión. Yo inicialmente no quería, de hecho, que ocurriera eso, pero dándome cuenta cómo estaba construyendo la historia, y un amigo que fue asesor de guión, en algún minuto me lo recomendó dramáticamente, ¿cachai? Entonces, me di cuenta que, claro, las películas tampoco pueden estar solamente en la tensión, también tienen que ocurrir cosas. Entonces decidí que sí, que ocurriera, pero que ocurriera con el más débil de toda esa manada, no sé por decirlo así. Okay. Y, y también me pasa porque el cine en general, el cine más masivo, busca la acción y la consecuencia o sea, por sobre la emocionalidad, ¿cachai? Porque si no el relato no avanza, y esta idea de que el relato avance. Entonces, también un poco para explorar justamente lo otro, es mantener esa tensión y cómo se van construyendo estas otras historias que se escapan en el tránsito de los personajes. También me ayudó mucho el trabajo actoral para para ir evidenciando esa violencia con pequeñas cositas. Y qué es lo que se completa en definitiva después de tener escrita la película y estar ahí en el set y el trabajo de mesa con los actores y actrices. Ahí Catalina nos agrega que el aporte de las mujeres del trabajo doméstico que decíamos es 21,8% del PIB. Imagínense la cantidad importante que las mujeres trabajamos gratuitamente para nuestros hogares y para el país finalmente. En términos actorales, tú básicamente decidiste actuar, o sea, trabajar con actrices y actores naturales más bien. Y la protagonista es la directora de fotografía de la película. ¿Cómo No, fue? ¿No? no, ella es directora de foto, pero Ah, no. ok, ya, qué bueno, porque yo decía cómo iba a hacer las dos cosas a la vez, le ponía mucho más ¿Cómo? dificultad, ya. Pero en el fondo, todos básicamente tienen un origen más de autoformación, salvo la novia, digamos, que entiendo que ella sí es actriz más profesional. ¿Cómo es trabajar con actores naturales y por qué decidiste que no fueran la mayoría actores profesionales? Mm, Pasa también por lo que te comentaba al comienzo de que mi formación en la universidad era docuficción, o sea, con ese formato. Y siempre trabajé con niños. La infancia y la adolescencia son cosas, o sea, son ámbitos que me interesan harto desarrollar. Creo que
que ahí se juegan cosas clave en la construcción de cualquier ser humano y no se le toma el peso. Mm. La vulnerabilidad con que crecemos después se te enrostra en la cara al momento de generar relaciones de cualquier tipo, laborales, personales. Entonces son un lugar, un territorio emocional que me interesa seguir desarrollando. Entonces trabajaba con niños, que evidentemente los niños no son actores profesionales, y empecé ahí a explorar métodos de trabajo que me han interesado harto, que tienen que ver más con escuchar a esas personas. Eh, o tratar de sacarle el rollo, de ir un poquito más adentro de la observación de ellos, de ellas. Y cuando empezamos a escribir, o sea, cuando empezamos a hacer perritos, Mm. me interesaba trabajar con la Male porque la Male es bailarina. Magdalena Vázquez, alias Male, alias Rosario, slash Rosario, eh, porque ella es bailarina, es de Antofagasta, estudió cine, es de Antofagasta, y también comparte estas perspectivas. Entonces veía en ella la posibilidad de que Rosario como personaje fuera más denso, más pesado, ¿cachai? Y los otros personajes, yo había trabajado de apoyo en una serie que se llama Minero, y ahí vi actuar a la Ingrid, que es la mamá de Rosario, y me Tremenda impactó. fuerza y potencia tiene ella, ¿eh? Impresionante. Ella es increíble. Si hay alguien que puede invitarla a hacer más películas, por favor, invítenla, no se van a arrepentir. Eh, Ella es bacán y muy generosa. Entonces la Ingrid traía ya experiencia, tenía ahí un índice de esto, pero yo considero que el trabajo que realizamos fue muy minucioso, porque por lo mismo era fácil que se disparara su actuación. Mm. Lo mismo con José, era fácil que se disparara porque la violencia y representar la violencia, en ambos casos, que son personajes un poco, no un poco, son violentos, yo no quería que quedara sobre dramatizado, entonces eran pequeños guiños. Recuerdo que hicimos, por ejemplo, una escena que era una escena en un plano, casi todo es una escena en un plano, que la tuvimos que hacer otro día porque eran ellos juntos y era demasiado duro, ¿cachai? Como que no era muy natural. Y nada, llevábamos repitiendo, y fue como, no, hagamos esto, reagendémoslo, no va a Wow. salir. Entonces, porque son pequeñas cositas, o si no, que claro, en la suma y en la articulación de cada plano y cada escena se notan, pero si como la película va saltando de un personaje a otro, era difícil para mí controlar aquello, porque básicamente todas las escenas de él o de Patty, que es Ingrid, estaban cargadas de un momento violento, entonces cómo matizarlos a ellos como actores, pensando en el montaje de la película. Entonces fue un trabajo muy minucioso. A mí particularmente me gusta mucho la dirección de actor, entonces que tenía mucho deseo de no soltar aquello. Con Ornella fue mucho más fácil porque la Orne es seca y entendía perfectamente esto. De hecho, yo no quería inicialmente trabajar con una actriz, pero cuando casteamos yo le dije como, puta, yo estoy buscando ojalá una actriz natural, pero ella es muy capa, entonces pudo lidiar muy bien con otros personajes. Y bueno, y Pedro, que no tenía ninguna vinculación con el mundo actoral ni la puesta en escena, y fue así de una generosidad absoluta en querer participar, así como, ya amiga, yo te ayudo. Y como que tiene una personalidad así histriónica, maravillosa, no fue difícil, pero sí demoró mucho tiempo en soltarlo con la cámara, mucho antes de que partiéramos grabando, de antes que llegara el equipo a Antofagasta y se conociera con el otro equipo, que es una mixtura de territorial, el equipo técnico. Entonces, nada, mucho rato de mucha conversación, mucha escucha. Así lo logramos, creo. Sí, una buena mezcla. Y respecto de la adolescencia y de la juventud, estas búsquedas, ¿no? En términos de
más bien sexuales, de los gustos y de cómo fuiste trabajando la diversidad, las disidencias, que aparecen muy naturalmente. Es un tema que cada vez se ve más en las películas, las chilenas particularmente, pero aquí se trabaja de una manera bastante natural, me parece a mí. Sí, es que no quería, está todo bien con el género LGBTIQ+, y todo el cine que, de hecho la película está clasificada también como una película LGBTIQ+, pero no sé, yo soy lesbiana y no tiene que ser tema, ¿cachai? Entonces siento que las relaciones sexuales no tienen que ser tema, nadie anda diciendo, hola, me llamo tal y soy heterosexual, ¿cachai? Entonces como, ese era el tono que yo quería darle porque no quería que fuera un tema, quería que fuera el descubrimiento natural de cualquier persona común y corriente, y que, claro, hay una tensión, las miradas, por ejemplo, o qué me pasa a mí con esto, estoy despertando, un despertar sexual, pero no quería que fuera el tema central, pese a que es la pulsión de Rosario con Jenny. O sea, se casa a la amiga que además está deseando, ¿cachai? Entonces, si lo llevaba narrativamente para allá, se iba a convertir en una película que iba a primar más que las relaciones humanas, las sensibilidades y cómo nos relacionamos como, no sé, cómo somos familia, iba a terminar siendo una película sobre el descubrimiento sexual. Y, y fíjate que, ¿sabes? Una de las muestras, viste que la peli como fue estrenada en 2019 ha tenido pocas muestras presenciales. Entonces, una de las muestras presenciales fue con estudiantes secundarios y fue muy bacán porque ese no fue tema, por ejemplo, Claro. sino, no, Ellos lo podría haber tienen sido que incorporado ya, es tipo. otra Y mirada. entonces Sí. fue muy bacán descubrir que los adolescentes enganchaban con la peli y se cuestionaban más las relaciones con los padres que las relaciones de descubrir sexual. Por A eso la propósito, peli tiene eso, pero no es el tema central. cierto. Y a propósito de presenciales, tuviste la suerte de que la película se estrenara en el Festival de Santiago, en Sanfic, en 2019. Y ahí sí hubo una pantalla como las que debieran ser siempre las protagonistas en cualquier estreno. Se echa de menos eso, ¿no? Pero bueno, por lo menos tuviste esa posibilidad. Y ahora la gente puede ver gratuitamente esta película, Perro sin cola, en el Festival de Cine de Puerto Montt. Ojo con todos los festivales que se vienen, ¿eh? Que ya claramente este año parece que nuevamente vamos a tener ediciones online, pero han sido una tremenda oportunidad para terminar con la descentralización, los típicos festivales que se hacen en Santiago y algunos en regiones, pero ahora está una disponibilidad de películas, tremendas películas chilenas, latinoamericanas y de otros países que están ahí accesibles. Así es que, ¿qué le dirías tú a los jóvenes que quieren ver esta película? ¿Con qué se van a encontrar ahí? ¿O con qué, con qué se van a encontrar? Yo creo que se van a encontrar con imágenes y sonidos que están construidos con mucha dedicación, eh, con mucho cuidado, cuidado ético también. Eh, y nada, creo que puede ser una bonita forma de conocer también el norte, conocer Antofagasta, pensando en que lo que decías a propósito que una película del norte se exhibe en el sur, pero en un formato digital en que todos pueden acceder. Entonces, si no conoces el norte, creo que es una bonita forma también, honesta forma de conocerlo. Eh, y sobre la experiencia cinematográfica, creo que si a alguien le gusta el lenguaje cinematográfico, creo que es un buen acercamiento por el cuidado y el detalle que tiene la construcción sonora, el cuadro, la fotografía. Eh, Nos esmeramos mucho con el equipo en que fuera muy cuidadoso, a pesar de que había poco recurso y poco tiempo. Justamente el tema del sonido es un aspecto que se repite bastante en este tipo de películas. Hace poco conversaba con Clarisa Navas, ella es argentina, la directora de
Las Mil y Una, que también tiene este tema mucho más específico del despertar sexual de las diversidades, también en lugares populosos, en el caso de ella, el lugar donde nació, y justamente el diseño de sonido era un aspecto fundamental, que lo hizo Mercedes Gaviria, una gran directora colombiana también, y aquí también se da esto de los sonidos, de escuchar lo que pasa en la casa de al lado, que siempre hay un barullo, un murmullo permanente, cómo lo trabajaron respecto del lugar físico de la población. El diseño sonoro fue muy, 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 muy cuidadoso porque de partida en el guión ya viene marcado. Está escrito en el guión varios elementos que se van a ir construyendo. La musicalización también. El diseño lo hizo José Bahamondes, que es mi hermano así de la vida, un compañero así fabuloso, que me ayudó también a postular al fondo, y entonces está involucrado en la película no desde la post ni del diseño, está involucrado en la película desde que empieza el guión a construirse. Y mucha conversación sobre cómo iba a sonar la película, cómo podíamos meter temas como el trabajo, como que la población siempre está cargada de esta de la violencia, que la droga, que no sé qué, bla, 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 y en verdad la pobla sí tiene eso, ¿cachai? Los barrios populares lo tienen, así como también los barrios altos tienen también la droga moviéndose, ¿cachai? Pero la diferencia desde el sonido es que tú escucháis a tu vecino trabajar, tú escucháis a tu vecino cómo está clavando su techo, escucháis a la mamá llamando a los niños a almorzar, ¿cachai? Escucháis a los cabros chicos jugando en la calle, escucháis en definitiva el hábitat. O sea, no lo ves, estás en tu casa, pero entiendes y comprendes el hábitat. Y eso queríamos que apareciera en la película, que fuera más, que se entendiera el trabajo en el sonido y las relaciones como espaciales, porque, bueno, el hacinamiento es real, no es nada nuevo en este país. Eh, y el diseño sonoro entonces iba cargado ya desde el guión en esa lógica por esas reflexiones que teníamos con el José. Y a la hora de hacerlo, fue así el manso tema, porque para ambos fue nuevo. Y el sonido directo lo hizo un antofagastino que trabajaba así, hace mucho tiempo haciendo sonido directo, entonces el José le daba las instrucciones de cómo quería él cómo salieran las pistas en directo. Y a la hora de montarla, a todo esto Juan Pablo Páez, el sonido directo de la peli, con el Felipe Valdivia, que hicieron ahí dupla. Lo hicimos, quedaron capas así gigantes de la línea de tiempo del sonido, pero cuando entramos a Yagán a hacer la post, fue así el manso cambio, así como nunca lo habíamos vivido, ¿cachai? Era nuestro primer largo, y para los que amamos esto, cuando tenéis la posibilidad de ver lo que hay construido en grande, y cuando podéis escuchar lo que hay construido en grande, es como que el corazón se te va a salir del cuerpo, ¿cachai? Como, no sé, un sueño así hecho realidad. Y el trabajo del juez fue súper detallado, fue una tras otra vez. Él entendía que quería la técnica, o sea, él al comienzo entendía la técnica por sobre lo narrativo, y tuvimos discusiones de que, no, pues si esto suena así, hay que llevarlo a este lugar. Trabajamos con micrófonos binaurales también en algún minuto. No, hay un estudio así muy, muy detallado que muchas veces no se toma en consideración, pero ocurre que el cine es 50 imágenes y 50 sonidos. No, no se puede olvidar eso, ¿cachai? Y ahí en el sonido es un mundo nuevo por descubrir. De hecho, la Lucrecia Martel siempre lo comenta, ¿cachai? Como que es el lugar En nuevo del Sama, cine. impresionante. ¿Cómo? Que en Sama es impresionante el diseño de sonido, justamente. Sí, Increíble. porque tú ves el cuadro y el fuera de campo termina de removerte, en definitiva. La violencia, por ejemplo, está tratada en la película con el fuera de campo también, ¿cachai? O sea, la chica se Mm. está duchando, él se está duchando, y tú escuchas la ducha, tú la ves, y luego escuchas que alguien entra, y escuchas que alguien
orina, ¿cachai? Entonces, esa tensión, que es algo chiquitito, está llevado desde el sonido. Entonces, nada, para mí es muy importante el diseño sonoro. Y en esta idea tuya de las sensaciones por sobre la narrativa, ¿tuviste muchas discusiones también con el equipo para que se impusiera más lo sensorial que la línea narrativa? No, creo que el equipo, al igual que yo, vibra, o al menos en ese minuto, vibrábamos con esas prácticas como lo atmosférico, lo delicado. Pasa también que son la mayoría mujeres las cabezas del equipo, entonces yo creo que había ahí hay una sensibilidad en torno a aquello que no había que declararlo mucho. Y además que siempre, esto que te digo sobre el conflicto central, la narrativa, que avance, que no sé qué, algo que me cuestiono harto. Trabajo enseñando cine y En la entonces como que universidad. algo, sí, en la universidad, entonces es algo que siempre está en conversación con los compañeros que trabajan el guión, ¿cachai? Como tiene que morir alguien, tiene que salir baleado alguien, como, ¿cachai? Entonces, ¿cómo hacer que eso, que el relato avance, pero que no tenga ex- lo explícito de las acciones de los personajes? Entonces, para mí, la respuesta está en el lenguaje. Y siempre en el rodaje andaba diciendo, el lenguaje lo es todo, el lenguaje lo es todo. Entonces, por eso creo que el equipo vibra igual, al igual que yo con ese tipo de cosas, como no era un tema. Y respecto No, del no, lenguaje corporal, porque tenemos que la chica Rosario, la protagonista, es bailarina de breakdance y lo hace realmente increíble. Y eso es también sí. como una forma de destensionar o como una salida, como encontrar así como está buscando su identidad sexual, también está buscando cómo moverse con su cuerpo y está en las calles. ¿Cómo es o cuál es el rol del baile en Perro sin Cola? Eh, pucha, a mí me gusta mucho el baile, me gusta mucho la música, soy muy melómana. De hecho, hay una escena que también está desde el guión, la canción pensada, y eso fue una reflexión del José a propósito que te comentaba del diseñador sonoro. Y por eso está Adrián, y por eso el mejor cover que dijo Jorge González que le han hecho a su música. Mm. Entonces, una de las mejores, o sea, una de las conversaciones más interesantes que he tenido ahora con el José Luis Torres Leiva era sobre la música. Bueno, hacíamos clases juntos, entonces siempre hablábamos, hace muchos años para atrás, de por qué las películas se cargan de música, ¿cachai? Porque a él le incomodaba que las películas tuvieran música, que sonaran, que apareciera la música. Extra diegética o diegética. Y, y nada, pues a mí me gusta mucho la música, entonces como me gusta mucho la música, me parece que las películas que no suenan son contraproducentes con esta representación de realidad que se supone que en esta clave cabe perritos sin cola. Entonces una película que no sonara, me parecía que ahí había una deficiencia. Entonces la música y el baile van en este caso permiten la vibración de la adolescencia, ¿cachai? Como permiten y son la excusa para que estos personajes sean, como no se cuestionen nada, como eh, no, no se traben, ¿cachai? Por su sociedad, no se traben por sus relaciones familiares, sino que es un espacio donde puedan ser libres. Y entonces inicialmente Rosario, yo no le encontraba a Rosario cuando estaba escribiendo, porque duró muchos años ese proceso, no le encontraba la libertad, era difícil encontrar la libertad hasta que recordé todo lo que te digo, pues, como cómo encontrar esa libertad en algo cotidiano, en algo honesto, y el baile me parece que es no sé, de las cosas que además se coartan tanto como sociedad, Mm. como que, como todos medio apretaditos, y de repente, como, no sé, tenés que sentirte en un lugar muy cómodo para hacer, ¿cachai? Si te gusta mover tu cuerpo como se te ocurra,
no cuestionarte, ni autoenjuiciarte, ni pensar en qué están pensando el resto de ti, ¿cachai? Que es no, yo creo que a propósito de la sociedad chilena, que siempre pasa, como siempre el juicio, o siempre como el qué van a decir, ¿cachai? En cambio, en la adolescencia con tus amigos, nada, pues tú eres nomás. Entonces, ahí encontraba una excusa. Y la Male, que es increíble, ella no quería bailar al comienzo, porque sentía que los que vieran la película y que la conocieran, iban a pensar que era ella y no un personaje, ¿cachai? Entonces ahí fue una conversación como, no, pues si esto es cine. Y bueno, sí accedió y todo bien. Pero No, básicamente, tremenda expresión de libertad, tal como tú dices. Ahí la Karin Cuyul te da muy bonitas palabras, que seca, Caro, muy inspirador tu oh, proceso creativo. Qué lindo, me gusta cómo las qué mujeres lindo. cineastas siempre se están apoyando, trabajan en redes, así como las mujeres en otras áreas también, mucho más Y sí sororas y todo. en el Festival de Cine de Antofa y fue muy bacán. Ahora estamos, Ah, por eso. sí, Ahí ojalá dicen, la Karin baila te como mando mucho. quieras. Sí, saludos Ah, a sí, Karina. Lo es, baila como quieras, sí. sí. Bailar, bailar, bailar. Bueno, vamos terminando esta conversación diciéndoles a quienes no hayan visto todavía la película, Perro sin cola está disponible en el Festival de Cine de Puerto Montt gratuitamente, si es que aprovechen hasta el 31 de mayo. Y Carola Quesada quería saber por qué esta película de alguna manera fue un salvavidas para ti. Ah, es que el cine nos salva. A los que nos Sí, gusta no, el es cine, verdad eso. el cine Sobre nos todo en estos salva. momentos duros. Sí, para mí un salvavidas porque estaba en un minuto complejo, había salido de la universidad cuando empecé a escribirla y tuve un momento de bajón así importante y había estado escribiendo y paré ese proceso de escritura a propósito de este momento de bajón y cuando vi un poquito la luz dije, no, voy a retomar esto. Entonces fue la posibilidad de enfrentarme, ponerme en el vértigo de si podía o no podía lograrlo. Eh, Nadie me iba a llamar para dirigir nada nunca, entonces es como poner a disposición de mí, para mí, el deseo de superación y el vértigo de bueno, si me hundo con esto, me hundo y si no, vamos. Pero por eso creo que es para mí un salvavidas, porque sigue siendo el cine para mí un salvavidas. Ahí encuentro la posibilidad maravillosa de conocer gente, de conocer amigos, de hacernos amigos en el set, que es muy intenso los procesos de rodaje. A mí, de todo el proceso, mi proceso favorito del set es este vértigo de que no está funcionando esto, ¿cómo resolvemos? Me encanta, puede ser un poco masoquista, pero es fabuloso. Como, como que una idea de alguien o tuya, ¿cachai? Te dicen tal y tú decís, claro, ahí, y ¡fua! Se hace, ¿cachai? Y eso ya nos pasó en el rodaje también, de hecho, como se nos cayó una locación y justo fue un día re triste para mí, además personal, y llegué al set y me dicen, oye, no, esto ya no va. Y fue así como, oh, ¿qué hacemos? Y era clave porque era el supermercado, ¿cachai? Y la Goga, que es la jefa de producción, yo le cuento lo que me estaba pasando y ella me toma así, me abraza, vamos caminando y me dice, nada, puedo hacer, meternos a la mala al supermercado. Buena. Sabemos hacer, sabíamos hacer lo que aprendimos en la escuela. Bueno, ahora pongámoslo, la calle que teníamos, bueno, saquemos la calle que tenemos. Y eso hicimos, pues, ¿cachai? Qué Entonces buena. nos metimos al súper a mirar, ya, este es el pasillo, ya, esto acá, sí, ya. Salimos del súper, estaba todo el equipo afuera en los vehículos y entró solo la directora de fotos, la Goga, la productora, que tenía como claro con los lugares, y la actriz. Entonces, ya, vamos, planeamos, dibujamos, esto hay que hacer, esto, bla, 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 ya. Y un robo hormiga de planos, ¿cachai? Era Un real. robo cinematográfico real, ¿cachai? Pues a la Qué mala buena estaba, anécdota.
Y más Sí. encima con algo tan importante como toallas higiénicas fundamentales para la salud de las mujeres. Bueno, Carola, muchas gracias por esta conversa, gracias porque esta película fue tu salvavidas y eso también nos Ujú. permite a nosotros poder verla. Perro sin cola, docuficción que pueden ver en el Festival de Cine de Puerto Montt. Así es que muchas gracias y aprovechen de ver cine para sobrellevar esta difícil realidad que nos toca cada día. Así que un abrazo grande, un gusto, ¿ah? Muchas gracias. Nos vemos. Hasta Chao, luego. chao.